porque no es esa la motivación del nombre. En realidad la motivación de que la serie se llame Sin Reservas es la manera en cómo nosotros tenemos que llegar a dar sin reserva. Pero a veces nosotros nos quedamos sin reservas también como iglesia, y pues obviamente tenemos que comenzar a pensar otras estrategias, a ver cómo vamos a ver cómo vamos a atender entonces la serie de gastos que tenemos. Hay unas cosas que no puedo decir ahorita, que sé que hay otras preguntas para no adelantarme, pero básicamente si nosotros ya estamos claros de cuál es la forma que Dios ha establecido para sostener a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es esa forma? Los diezmos y las ofrendas, a través de usted, a través de mí, a través de todo. De hecho, ese pasaje que leíste de Números, el siguiente pasaje que venía es muy interesante. Los dos siguientes pasajes que venían son muy interesantes porque se dice exactamente que no solamente que los levitas y los sacerdotes iban a recibir los diezmos y que esa era su herencia, que esa era su porción para sostenerlos a ellos, sostener para que ellos puedan sobrevivir porque tienen necesidad, ¿verdad? Comen, se visten, tienen necesidad también de compartir con su familia, de salir, de despejarse, como todos la tenemos. Pero aparte de eso, a los levitas se les exige que del diezmo que ellos reciben como su pago, den los diezmos. A eso se le llama el diezmo de los diezmos. Es una de las clases de diezmo que existen, porque podemos ver diversas clases de diezmo dentro del orden de las leyes del Antiguo Testamento. Ahora, este es el sistema que Dios ha establecido para que la iglesia se sostenga financieramente. Es el sistema que Dios ha establecido para mantener a las congregaciones. Pero no se niega que la iglesia pueda hacer otras cosas. Entonces, en ese sentido, como iglesia, no somos una iglesia, y ustedes lo saben. ¿Cuántos entramos aquí y usted dice, bueno, yo entro en la categoría de lo que es una persona pobre? De lo que es una persona pobre. Pobre. Todos somos pobres, ahorita somos pobres. Ok, muchos levantan la mano porque piensan en cómo se ha venido de alguna u otra forma disminuyendo su calidad de vida, ¿verdad que sí? Antes nosotros podíamos decir, bueno, antes me rendía más dinero, ahora no me rinde igual, ahora las cosas son más costosas, aunque debemos seguir dando lo mismo bíblicamente. Pero al ser una iglesia en donde se congrega mayoría de personas pobres, el hecho de que usted vea uno con una camiseta de rosa platico lustradito y no quiere decir que no tiene así mucha plata. Como me dijeron a mí estos días, una persona dice, no, mi esposa cuando lo vio usted en estos días dijo, ay, no sé, pastor Cifrín. Yo andaba en la camioneta del pastor, que el pastor es mía, y yo le dije, ay, hermano, yo supiera que ni la camioneta es mía. Entonces, y que de paso tiene un golpe al lado. Entonces, no, pero yo sé que usted no es así, pastor. Yo sé que usted no es así, pastor. Yo sé cómo es usted. Entonces, usted es una persona que usted lo acepta a uno como uno es. Y que a usted no le importa si uno es hediondo del bolito, no, usted le da un abrazo a uno. Y me dijo así, porque es un hermanito, el hermanito Jesús, que a veces viene aquí y está con nosotros. Y bueno, pero fíjese cómo a veces nosotros hacemos juicio partiendo de las apariencias, cuando en realidad no es así. Yo me considero que de alguna u otra manera puedo suplir mis necesidades junto con mi esposa, pero no me considero rico. Tampoco le puedo decir que me considero plenamente pobre, porque no me considero así, porque al compararme con otras personas veo que tengo más. Pero sé que en medio de nuestra congregación hay mucha gente que está pasando situaciones difíciles, y eso hace que la congregación, la iglesia Ciudad del Reino, sea una iglesia de gente con escasos recursos, ¿sí? Somos una iglesia de personas con escasos recursos. Los diezmos, por lo tanto, no son tan abundantes como lo son en otras iglesias que son bien o más grandes, o bien tienen más personas que de alguna u otra manera tienen emprendimiento y sus ingresos son más ingentes, ¿sí? De manera que eso hace que nuestros diezmos y nuestras ofrendas usualmente sean más bajos. Aparte de el hecho de tener que estar constantemente enseñando acerca de esto, porque a veces nosotros lo vamos olvidando y vamos cerrando nuestro corazón en un asunto en el que el Señor nos advierte que debemos actuar con diligencia, porque somos mayordomos. Ahora, hemos recurrido, por ejemplo, ustedes lo saben, hemos recurrido a las betas los domingos, ¿verdad que sí?
Y de hecho no hemos tomado todos los domingos para vender. La iglesia nos ha dicho todos los domingos va a vender la iglesia. ¿Qué hemos dicho como iglesia? Vendemos un domingo sí y un domingo no. El domingo que nosotros corresponde vender, vendemos nosotros, y los otros domingos damos la oportunidad a hermanos de la iglesia para que vendan también y para que se ayuden y se sostengan. ¿Dónde están los hermanos que venden a veces los domingos? Ramón, Ameli, ¿quién está por allá? Carla Pérez, Milady, Estefanía. Milady y Jesús son una sola carne. Entonces, un solo bistec que dijo mi papá un día. Creo que hay alguien más por aquí que bueno, yo mismo a veces vendo con mi esposa, vendemos yogur. Rosimar, que no está aquí hoy con nosotros, está con su papá en Carola, también es otra persona que vende. Entonces, así nos ayudamos, podemos brindarle una oportunidad a otros a ayudarse. Y bueno, les quitamos el diezmo. ellos saben que dan el 10% de eso porque esas son sus ventas. Obviamente yo les digo, de su ganancia, no van a dar el 10% de todo, porque usted tiene que tener la parte de la inversión y todo eso. O sea, es uno saber de dónde va a tomar el diezmo. Pero es una forma en que la iglesia se está ayudando. Hacemos las vendimias, hacemos las ventas, nunca recogemos ofrendas especiales. Fíjense, la iglesia usualmente no recoge esas ofrendas especiales, sino diezmos y ofrendas y siempre simplemente hacemos un llamado a los diezmos y a las ofrendas, pero no se descarta algún otro tipo. Ahora en este momento esa ha sido una de las estrategias. Hay otras por ahí andando, rodando, que se las voy a mencionar, pero como no corresponde a esta pregunta, entonces no les voy a decir no ahorita. No, sí, y también se han recogido ofrendas especiales para ayudar a otros hermanos, y muchos hemos colaborado en esas ofrendas especiales para ayudar a otros. Entonces la iglesia ha tenido que movilizarse para hacer otras cosas, para ayudar a disminuir el impacto que genera el hecho de que pues, el dinero no alcanza. Esta situación, ¿verdad?, ha traído como consecuencia de que muchos hayan cerrado su corazón y que muchos pues hayan decidido no dar, no entregar, simplemente no entregar lo que adecuadamente se debe, bíblicamente se debe entregar. Entonces te pregunto, Daniel, ¿aprueba Dios de alguna manera que los miembros de la iglesia no den lo que corresponde para sostenerla? ¿Usted cree? No. ¿Ustedes creen que Dios aprueba que la iglesia no dé lo que corresponde para sostenerla? No, ¿verdad? Nosotros lo hablamos la semana pasada y lo planteamos desde otra perspectiva. ¿Recuerdan la pregunta que hacíamos, que si yo puedo disponer de los diezmos como yo quiera? ¿Recuerdan esa pregunta? Decíamos, ¿puedo yo disponer de mis diezmos como yo quiera? Entonces dijimos, no puedo disponer de mis diezmos como yo quiera y de la ofrenda. Pero eso es una pregunta muy usual que se nos viene a la mente, ¿sí? La Biblia dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos y todas las ofrendas al alfolí, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero antes de este pasaje hay un pasaje muy interesante, porque el Señor comienza hablando con la nación y con el pueblo de Israel y comienza a preguntarle, ustedes me robaron. Y empieza de una manera muy fuerte, muy fuerte. Dios le dice a Israel, malditos sois con maldición vosotros la nación toda, porque me habéis robado. Y dijisteis, le dice Dios, ay, ¿qué te robamos, Señor? Imagínense, yo no me lo imagino a ellos, ¿en qué te robamos? Y con el disco en el bolsillo. ¿Y en qué te robamos, Señor? En su tiempo y en su ofrenda. Porque sabiendo ellos que esto era una ley perpetua, conforme a lo que hemos leído, fíjense que nosotros estamos siempre basando todo lo que estamos diciendo, lo estamos basando dentro de la Escritura. En sus diezmos y en sus ofrendas me robaron. Y luego dice el Señor, pruébenme ahora en esto. ¿En qué? En el compromiso de mantenerse fiel en dar sus ofrendas y en dar sus diezmos, si no les abriré la ventana de los cielos. Dios no nos da
ese 10% para hacer lo que nosotros queremos con él. Para eso tenemos que, eso lo dijimos la semana pasada, el 10% no es para hacer lo que yo quiera con eso, es el 90%. El 90% es suyo, puede disponer de él. Y aún sobre el 90%, el Señor dice, voy a probar la generosidad de mi pueblo, porque la generosidad del pueblo se prueba del 90%. Pero la capacidad de cumplir con la ley se prueba con el 10%. El 10% nos hace legalistas, pero el resto del dinero nos hace generosos delante de los ojos de Dios. Y yo quisiera leer aquí un pasaje, que es el pasaje de Hechos 4, que dice, y la multitud de los que habían creído, lo leímos ayer en la reunión del cuerpo ministerial, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La costumbre continuaba en la nueva era del cristianismo, que en el Antiguo Testamento el cristianismo no era conocido como cristianismo, ¿verdad? Porque Cristo no había venido. Ellos estaban esperando al Mesías. En el Antiguo Testamento simplemente eran la nación de Israel. Ahora usted y yo somos Israel. Somos el Israel espiritual de Dios y somos los hijos de Dios. Las leyes, nosotros somos una iglesia reformada, y me gusta recordar que el principio bajo el cual nosotros nos fundamentamos es la sola escritura, uno de los principios. El principio de la sola escritura nos enseña que la Biblia, que está compuesta de un Antiguo y de un Nuevo Testamento, no está separada. No podemos interpretar el Antiguo Testamento solito o el Nuevo Testamento solo. Debemos interpretarlos juntos y debemos ver la enseñanza bíblica como una enseñanza continua desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde no hay una abolición, sino más bien una exaltación de la ley. Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir toda la ley. Y Jesucristo en ese sentido entonces no abolió el diezmo, no abolió las ofrendas. Y fíjense, cuando la iglesia comienza en este sentido, era una iglesia judía, era una iglesia de cristianos, de judíos convertidos al cristianismo, que creían en Dios. Por lo tanto, sus costumbres continuaron con ellos y sus leyes continuaron con ellos, incluyendo la ley del diezmo. Jesucristo la practicó, la siguieron practicando los apóstoles, pero ellos tuvieron una exaltación de la ley del diezmo y una comprensión más profunda para ir más allá de esta ley. Cuando dice aquí que ellos vendían heredades y casas y traían el precio de lo vendido, y cuando dice el precio de lo vendido, era que traían todo el dinero. Si por ejemplo esta casa, que ahorita en este momento no sé cómo valorarla en bolívares, porque ahora las casas las valoran en dólares, ¿no? Extraño, porque estamos en una economía que se maneja en bolívares y vender en dólares no es algo normal, pero pasa. Pero hablemos en dólares, entonces más o menos el costo en promedio el costo de una casa, no de esta, de una casa aquí en la Rotaria. Hace unos meses vimos la casa que está aquí, no la del vecino de al lado, sino la otra. Y estaba valorada con todo el mobiliario que tenía la casa en alrededor de $300,000 esa casa. Esa casa estaba, hablemos de esa casa, $300,000. Ahora imagínense vender la casa por $300,000. Usted traería el precio de toda la casa y lo pondría a los pies de los apóstoles, o mejor dicho, lo traería a la iglesia para que la iglesia administrara
esos $300,000 para cubrir las necesidades de los hermanos, de todos los hermanos que están aquí. Es difícil. Más cuando decimos dólares, los ojos se nos ponen como la S y el palito atravesado. De una vez, sí, 300,000. ¿Lo tiene que dar la iglesia? No, 300,000. Me la quedo, no la veo. Entonces, ¿qué pasó? Luego en esta historia, aquí en Hechos 4, termina hablando de un hombre, Bernabé, el hijo de consolación, ese misionero Bernabé, y conecta de una vez con una historia, con la antítesis de Bernabé, con el antónimo de Bernabé, y es introducido Ananías y Zafira, que sustrajeron del precio de la heredad. Y el apóstol Pedro le dice: oye, espérate un momentito, o sea, vendiste una heredad, tu esposa sabía, tú y tu esposa sabían que habían vendido la heredad, se comprometieron a darla toda, pero sustrajiste el precio de la heredad. Pedro no sabía, se lo reveló el Espíritu Santo. Se lo reveló el Espíritu Santo. Y le dijo: ¿por qué hiciste esto? Aquí estos jóvenes te van a sacar. Bueno, y murió en el acto, y luego su esposa entró y también murió, por haber sustraído de algo que habían comprometido dar por completo a Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos pidiendo que tienen que dar todo el precio de la heredad. No. Ese no es el problema. La situación es cuando usted compromete dar algo al Señor, tiene que dar. Ese es el problema, esa es la situación. ¿Para qué? Para que después el Señor, de repente el Señor no le va a decir a usted: bueno, te va a sacar frío, botando espuma y con las patas para arriba. Tal vez el Señor no le diga eso a usted, pero tal vez comienzas a ver que en otras áreas no puedes avanzar y no puedes prosperar. ¿Por qué? Porque no tienes simplemente el beneplácito de Dios, y solo el visto bueno de Dios hace que las cosas puedan marchar de una mejor manera. Ahora nosotros debemos estar entrenados para toda liberalidad. El versículo que tú leías de 2 Corintios capítulo 9, que habla de el que siembra, también luego dice que debemos estar, que el apóstol envió de bendición para todos los corintios, y les dice: quiero que sean ricos para toda liberalidad. El Señor va a aumentar su sementera y los hará ricos para toda liberalidad. Es decir, el Señor te va a bendecir, pero para que continúes ejerciendo la práctica de dar, para que continúes ejerciendo una práctica de generosidad. Esto no quiere decir, ni es mucho menos lo que nosotros tratamos de enseñar aquí, y lo decía Carlos ahorita, que lo que usted va a dar es para echármelo encima. Y mi familia va a decir: no, hermanos, tenemos necesidades. Las necesidades no son solo físicas, operativas. La gente que tenemos aquí en la iglesia tiene necesidades. Nuestro deseo es ayudarles. Nuestro deseo es que cada uno pueda sostener al otro, pero la iglesia es la que debe administrar el recurso, y la iglesia es la que tiene el panorama general. Desde arriba se ve mejor todo, ¿verdad que sí? Pero mirando desde arriba no puede ver el panorama general de las necesidades del cuerpo de Cristo. Dentro de un ratito les va a comentar un panorama específico en el que quiero que nos movilicemos a ayudar, porque lo necesitamos como iglesia. Y aquí vamos a poner a prueba el entrenamiento que hemos recibido en esta serie, la capacitación que hemos recibido en esta serie para dar. Tiembla el piso con unos $30,000, que sería el diezmo de los $300,000. Hay que entregar los $300,000 completos. O sea, hay que tener un corazón bien generoso, ¿verdad? Para poder entregar esa cantidad. Y no es lo que se está pidiendo. Imagínense, solamente el 10%. Por ahí Pablo decía: el que reparte, hablando de los dones, el que reparte, que lo haga con liberalidad. Sin esperar nada a cambio, porque eso es lo que literalmente significa la palabra liberalidad. Dar sin esperar nada a